Tenemos las salidas en la sala, la salida a la izquierda. También recuerdo a los miembros de la audiencia que por favor apaguen todos los dispositivos electrónicos o los cambien a modo de avión. Y gracias de antemano por ayudarnos a mantener un espacio de foro respetuoso, seguro y civil. Bienvenidos al foro de candidatos de la ciudad de Longmont. Este evento ha sido organizado conjuntamente por la Liga de Mujeres Votantes de Boulder, los medios públicos de Longmont y el copatrocinador EcoCycle. Mi nombre es Martín Eleanor, soy una orgullosa miembro de la Liga y me complace servir como moderadora del foro de hoy. La Liga de Mujeres Votantes es una organización política no partidista. Durante más de 100 años hemos fomentado la participación informada y activa en en el gobierno. La misión de EcoCycle también es de innovar, implementar y defender soluciones locales y globales para hacer residuos y así fomentar un futuro más regenerativo, equitativo y resiliente al clima. Ni la Liga, los medios públicos de Longmont, ni EcoCycle apoyan ni se oponen a los candidatos políticos o partidos a los que ellos representan. Ahora, para la ciudad, para el foro, la ciudad de Longmont está gobernada por un consejo municipal de 7 miembros, incluido el alcalde. El alcalde es elegido por un mandato de 2 años y cada miembro del consejo es elegido por un mandato de 4 años. En las próximas elecciones del 4 de noviembre se les pedirá a los votantes que elijan a un nuevo alcalde, un nuevo miembro del Consejo Municipal del Distrito 2 y 2 miembros del Consejo Municipal General. Durante los próximos 45 minutos, escucharemos a los dos candidatos del Consejo Municipal del Distrito 2. El formato será el siguiente. Cada candidato tendrá 90 segundos para una declaración inicial y luego haremos preguntas enviadas en línea por la comunidad de Longmont. Pero también tomen en cuenta que en algunos casos nuestros revisores de preguntas de la liga han combinado varias preguntas similares en una sola que tenga que ver con el mismo tema. En la mayoría de los casos, cada candidato tendrá 1 minuto para responder una pregunta. Le pedimos que por favor no interrumpa el foro. Absténgase de aplaudir, abuchear o mostrar su aprobación o desaprobación de cualquier respuesta. Los candidatos están sentados en el orden en que aparecen en la boleta de las elecciones generales. Muy bien. Ahora vamos a iniciar con las declaraciones iniciales y para las preguntas. Para las declaraciones iniciales comenzaremos con el candidato del Distrito 2, candidato Popkin. Buenas tardes. Muchas gracias a la Liga de Mujeres Votantes por organizar y estoy por invitarme. Mi nombre es Matthew Pumpkin. Soy el actual concejal del Distrito 2 y fui nombrado en enero para cubrir la posición vacante de la concejal Marcia Martin, que renunció por motivos de salud familiar a finales del año pasado. Desde enero he tenido el placer, el honor y el reto de servir al Distrito 2 y a la ciudad en diferentes roles. Como concejal del Distrito 2, presidente de la Autoridad de Renovación Urbana de Longmont y comisionado de la Autoridad de Viviendas y en múltiples otros roles en comités y enlaces en nombre de la comunidad. Anteriormente serví a la Comisión de Planificación y Zonificación de la ciudad de Longmont. Durante 2 años antes de mi nombramiento, durante toda mi carrera profesional, he trabajado en diferentes niveles del gobierno, ayudando a ciudades y condados a todo el país con sus objetivos de sostenibilidad, transporte, infraestructura y reinversión comunitaria. Esto es realmente relevante hoy en día, porque Longmont enfrenta una serie de desafíos sin precedentes. Desde una situación presupuestaria estatal incierta que tendremos que afrontar hasta una gran incertidumbre a nivel del gobierno federal y consideraciones económicas locales. Espero que Longmont prospere a pesar de estos desafíos. Para lograrlo, debemos gestionar nuestro crecimiento, aumentar la asequibilidad y prepararnos para un futuro más resiliente. Cuando me preguntan quién soy, lo que les digo es que soy el sabeloteo de la ciudad y presenta y logra resultados. Muy bien, candidato Simpkins. Hola, y gracias a todos por estar aquí hoy. Para quienes están viendo en casa,
Mi nombre es Teresa Simkins y me postulo para el para el consejo porque aporta una vasta experiencia gubernamental y una mentalidad de servicio público a la creación de políticas públicas. Profesionalmente he trabajado más de 25 años en el gobierno. He trabajado junto a todo tipo de funcionarios electos a nivel federal, estatal, de condado y local, incluyendo el tiempo en que pasé como secretaria municipal de Netherland, abogada del condado de Boulder y especialista en comunicaciones para la ciudad de Longmont durante 7 años y medio. Llegué al condado de Boulder en 1997, así que he estado aquí por mucho tiempo y me establecí en Longmont en el 2013. Crié a muchos hijos aquí. Tengo 7 hijos que me llaman mamá. Tengo 2 hijos, 3 de los cuales son hijastros y 2 que son adoptados. Y juntos adoptaron a diferentes o varias escuelas del distrito escolar. Planeo ofrecer a la ciudad de Longmont un modelo de liderazgo equilibrado, práctico, colaborativo, que se centre en un crecimiento controlado y coordinado y preserve el espíritu práctico, innovador y acogedor de Longmont. Quiero brindar a los votantes del Distrito Escolar 2 la representación reflexiva y genuina que todos merecemos. Gracias. Para nuestra primera pregunta, comenzaremos con la candidata del Distrito 2, Simpkins, como concejal municipal. ¿Cómo puede o qué puede hacer o hará para ayudar a las personas que se encuentran abrumadas con el proceso de abrir una pequeña empresa? Esta es una gran pregunta y esperaba que lo hicieran, porque el Distrito 2, de hecho, es el motor económico de la ciudad. Si nos fijamos en la ubicación del Distrito 2, abarcamos casi la totalidad de los negocios de Longmont. Por lo tanto, es un tema muy importante para el Distrito 2. La gran mayoría de nuestros negocios en Longmont son pequeños negocios. Ayer me dijeron que representan alrededor del 90%. Así que realmente debemos cuidar de nuestros pequeños negocios. Creo que una de las cosas que me ha desanimado es el observar al consejo recientemente, es que tienden a enfocar las tarifas a los propietarios de pequeños negocios en lugar de distribuirles de manera más equitativa a lo largo del Longmont. Y eso no nos beneficia. Tenemos vecinos, Frederick y Firestone, que ofrecen grandes incentivos de $75,000 o más para abrir negocios ahí. Si no cuidamos de nuestros pequeños negocios, los vamos a perder. Gracias. Candidato Popkin. Ah, esta, esta es una pregunta muy oportuna, porque durante meses la ciudad ha estado debatiendo si aumentar el salario mínimo o no. Y una de las cosas que escuchamos en el foro sobre el salario mínimo, es que hemos tenido muchos negocios que han tenido ahí, muchos que están aquí y lo que más han dicho es, más allá de la imposición de esto que tendría, es que el tiempo que existe para obtener permisos, para aprobar cosas, para aprobar incluso algunos electrodomésticos básicos, en verdad puede ser una gran barrera. Y esto es algo que está bajo el control de la ciudad y esto desde ese foro y debate hemos estado manteniendo conversaciones directas internas para intentar determinar cómo mejorar los plazos de los permisos. Me decepciona que haya tomado tanto tiempo para llegar a esta etapa y creo que esto significa que debemos hablar con los propietarios de pequeñas empresas con mayor frecuencia y constancia. Hay muchas otras maneras de agilizar los permisos de construcción para fomentar los tipos de desarrollo que queremos y hablaremos de ello más adelante. La siguiente pregunta viene de nuestro copatrocinador del foro de hoy, Cycle. Estudios han demostrado que aplicar el composte a los suelos aumenta la resiliencia de la sequía, apoya la agricultura regenerativa y reduce el metano de los vertederos. Apoya aumentar el desvío de restos de comida y recortes del jardín para los vertederos hacia sus usos beneficiosos como la fabricación del composte. ¿Qué ideas tiene para aumentar aún más el desvío de estos materiales orgánicos y promover el uso del composte, terminando en jardines agrícolas, municipales, comerciales y residenciales? Vertederos. Candidato Popkin, claro. Gracias por la pregunta.
Es una excelente pregunta porque parte de la razón por la que creemos que existen estas razones locales y globales para considerar el compostaje. La razón local es por lo que usted acaba de decir, ¿no? Cómo mejora el valor de nuestro suelo, la calidad de nuestra resiliencia. Y a nivel global, el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono, considerado el cambio climático global y sus aspectos atmosféricos, ¿no? Así que sí, la respuesta corta es sí, apoyo total a aumentar el desvío. Tenemos programas sólidos. De hecho, fui la única persona que votó en contra recientemente de las tarifas de servicios públicos para la gestión de residuos sólidos porque no teníamos una estrategia bien pensada para incentivar el compostaje donde lo necesitábamos. Y estábamos tratando todos los tipos de residuos por igual. Me encantaría revisar esto con un nuevo consejo y lo que más me gustaría es que esto fuera universal, ¿no? Quisiera que tuviéramos cuidado al hacerlo porque en cuanto se contamina el compost disminuye su calidad e incluso su valor se reduce por completo. Gracias. Candidata Simpkins, sé que está aquí para escuchar todas nuestras diferentes, las maneras somos diferentes, ¿no? Porque eso es lo que necesita para decidir cómo votar el 4 de noviembre. Desafortunadamente en este tema no hay mucha claridad entre mi postura y la de Matthew. Ah, Estoy de acuerdo con todo lo que él acaba de decir. Cuando trabajaba para la ciudad de Longmont, muchos pensábamos que el composte debía tratarse como el reciclaje y que debía ser algo natural, ¿no? Uno recibe su contenedor, educa a la gente cómo compostar correctamente y se convierte en parte de nuestra forma de hacer las cosas. Ahora, en Longmont no lo hicimos. Y creo que, como dijo Matthew, es algo que realmente debemos reconsiderar. Y si lo universalizamos y no cobramos tarifas elevadas, creo que lograremos una gran participación. La siguiente pregunta es de dos partes y les daremos 90 segundos para responder. Tras una intensa campaña de prensa y participación pública sobre la propuesta de intercambiar parte de la propiedad de espacios abiertos de Longmont, la propiedad de Stan, con la propiedad de obras públicas de Toll para construir una planta regional de compostaje en el condado de Boulder y desarrollar la infraestructura de la ciudad, parece que el ayuntamiento ha pospuesto la decisión. ¿Apoya el intercambio de tierras de Toll? ¿Por qué y por qué no? ¿Deberían todas las propuestas que impliquen la venta, el intercambio o la disposición de terrenos de espacios abiertos someterse a votación? Candidata Simpkins, adelante. Bueno, siento que sacó esto directamente de mi sitio web. Desde el principio me he opuesto firmemente a esto. No porque no necesitemos una planta de compostaje ni porque esté a favor del compostaje. Como la mayoría de los residentes del Distrito 2, como los que les he hablado, el compostaje es una gran idea. Pero cuando el terreno se designa como espacio abierto y se compra con fondos para espacios abiertos, la ciudad, el condado o quien sea el gobierno es simplemente un administrador de ese terreno, no es su propietario, es nuestro. Así que si quieren usarlo para algo más, deben pedírselo a los propietarios mediante una propuesta electoral. Que ya ha sido postergado, sí, y estoy entusiasmada acerca de esto, bastante feliz, pero si planean hacerlo, deberían haberlo puesto en la votación en noviembre. Sabían que esto iba a ocurrir, no nos hubiera costado ningún dinero hacerlo de esa manera. Y nosotros como los dueños, como las personas, como el pueblo, hubiéramos tenido, yo creo que sienta un precedente difícil que el ayuntamiento considere hacer esto sin el voto de la gente. Y me alegra que no lo harán. Candidato Popkin. Sí, estoy de acuerdo en gran medida a todo lo que Teresa acaba de decir. Respecto a aclarar un par de puntos. Me nombraron concejal en medio de todo esto, así que me metieron de lleno, o mejor dicho, yo me metí a todo esto en medio de esta discusión. Ya se había remitido a través de nuestro proceso y nuestro proceso junto a la asesoría de parques y recreación. Creo que lo que quedó claro fue que uno puede seguir un proceso legal, pero eso no significa necesariamente que se genere confianza siguiendo el proceso establecido. Y creo que eso algo se hizo muy evidente a medida que esto avanzaba y la gente comenzaba a preguntar por todas estas razones, ¿no? Como ya dijo Teresa, y quiero brindarles una actualización que la semana pasada el ayuntamiento retiró de la mesa y anuló el acuerdo por completo
Así que ahora está descartado, literal y figurativamente. Y también quiero aclarar que era lo otro que en la boleta electoral, sí. Entonces creo que en general, si se va a hacer un cambio significativo en los usos de espacios abiertos, definitivamente deberíamos considerar un proceso muy formal, ya sea una medida electoral o para decir que cada una de estas corre el riesgo de ponernos en el territorio de referéndum de California. Entonces podría haber una servidumbre de calle que se ajuste por... no quiero que se sometiera a votación, ¿no? Creo que eso es un uso productivo de nuestro tiempo, pero para decisiones importantes creo que es prudente. Muy bien. Apoya que el Ayuntamiento de Longmont celebre una sesión de estudio sobre el sistema de votación por orden de preferencia, conocido como el RCB, con uno o varios ganadores para considerar incluir una pregunta sobre la enmienda del estatus en la boleta electoral de 2026. ¿Candidato Pauking? Sí, para aquellos que no lo sepan, el voto por orden de preferencia es un sistema en el que usted emite un voto basado en preferencias, no solo por la persona que desea para esta contienda, sino también ahora, en una contienda de dos candidatos no cambia nada, pero si analizamos otras contiendas donde hay seis candidatos, por ejemplo, y cuatro candidatos para la alcaldía. Este tipo de voto de orden por preferencia le da a la gente más voz en sus preferencias y es probable que refleje la voluntad y las preferencias promedio de los votantes. Así que creo que sería un paso productivo en el gobierno local. Creo que Fort Collins lo está implementando ahora y creo que Boulder está trabajando en implementarlo en otros municipios de Colorado. Y en el estado de Alaska, creo que el estado de Maine y Washington, D.C. también cuentan con el voto por orden de preferencia. Esto no es algo inédito, no es algo nuevo y creo que podemos aprender de otros que han estado haciendo esto para implementarlo acá y reflejar mejor la voluntad de los votantes en Longmont. Candidato Sinkins. Así que creo que esto es definitivamente algo que me gustaría tratar en una sesión de estudio. Creo que para eso sirven las sesiones de estudio, ¿no? Para estar mejor informados y para escuchar la opinión de los residentes. Creo que muchos candidatos ya han tomado una decisión sobre el voto por orden de preferencia y hay muchas razones por las que podrían apoyarlo. Me interesaría saber qué es lo que los habitantes de Longmont quieren y si realmente quieren adoptar el voto por orden de preferencia. Y si es así, sin duda deberíamos seguir adelante, ¿no? Como dijo Matthew, no es lo que no se haya hecho en otros lugares, pero si no lo hacen, creo que debemos también escucharlos, ¿no? Creo que nos hemos estancado en el consejo donde a veces la gente cree saber más que los votantes, ¿no? Y no creo que siempre sea algo así, ¿no? Gracias. Sí, aumentar la cantidad de viviendas permanentes asequibles no ha hecho que Boulder sea más asequible, ¿eh? ¿Qué expectativas hay para un enfoque similar en el caso de Longman, el candidato Sinkins? Bueno, así que con el tiempo uno se queda sin espacio, ¿no? Uno puede construir, construir, construir y con el tiempo se va a quedar sin espacio, empieza a expandirse. Esas son las dos opciones. Sí, me ha interesado mucho investigar y hablar con las personas para descubrir cómo otros lugares han hecho que las cosas sean más asequibles de forma permanente. Creo que tenemos muchas opciones, necesitamos construir viviendas asequibles con restricciones de escritura y basadas en los ingresos, no para las personas que vivan para siempre, ¿no? Porque esos lugares no están acumulando capital, pero tienen estabilidad financiera. El alquiler no le sube. Todos los apartamentos que hemos construido le hacen eso espiral y el alquiler no se puede progresar. Porque cada vez que su salario sube, también su alquiler. Me gustaría considerar aplicar la implementación del programa de asistencia para el pago inicial de la ciudad. Me gustaría identificar prestamistas y propietarios que estén acostumbrados a trabajar con personas que no tienen una calificación creditaria alta, quizá por una factura médica, pero sí tienen ingresos estables y me gustaría ver más proyectos como True North que ofrecen viviendas asequibles de calidad en buenas ubicaciones para nuestra comunidad. Candidato Popkin. Sí, para retomar brevemente la pregunta anterior, parte del objetivo de una votación, así si preguntamos a los votantes qué piensan y si debemos cambiar el sistema, escuchar su opinión. Para que quede claro, no soy yo al expresar mi postura, no significa que esa sea la vía, ¿no? Si vamos a cambiar la forma, vamos a hacerlo por medio de escuchar a los... Ahora,
En cuanto a las elecciones para de nuestra, en materia de vivienda asequible, debemos escuchar a los votantes a través de la votación. Am, Podemos hablar nosotros de tres diferentes cosas: los vales de vivienda, nuestra autoridad de vivienda en el extranjero. Y lo que estamos viendo con el aumento de apartamentos que hemos tenido es que hemos estado en un punto de saturación, lo cual es un buen, en cuanto es algo bueno en la estabilizar los aumentos de alquiler. Estamos escuchando que el aumento de rentas se está desacelerando y que hay un poco más vacantes, ¿no? Lo cual aumenta la oferta y finalmente equilibra la oferta y la demanda en la dinámica del mercado. Me gustaría ver cómo utilizamos nuestro espacio en el futuro, en particular los polígonos industriales más antiguos, para adaptar diferentes tipos de tamaños de viviendas para una vivienda más flexible y asequible. Cuando entró en vigor el proyecto de ley de la Cámara de Representantes 24-1007 el 1 de julio del año pasado, eliminó el derecho a eliminar el número de personas sin parentesco que viven en una casa. El objetivo era hacer que la vivienda fuera más asequible, pero si los inversores compran casas unifamiliares y las convierten en generadoras de ingresos de varios dormitorios, ¿cómo se supone que las familias trabajadoras compitan con esto para conseguir la propiedad en la vivienda? Candidato Pauken. Sí, gracias por la pregunta. Este es un tema complejo y definitivamente no podemos abordarlo por completo en 60 segundos, pero lo que diré es que la ley estatal tuvo algunas consecuencias imprevistas significativas y por eso creo que la Liga Municipal de Colorado se opuso, por eso muchas ciudades se han opuesto y lo que estamos lidiando activamente con algunas de esas consecuencias ahora en Longmont. Si no las hemos resuelto todas, definitivamente deberíamos seguir tratándolo, pero como alguien que recientemente intentó y tuvo la suerte de entrar oficialmente en el mercado inmobiliario con mi esposa, fue difícil. Y por eso, a medida que se compran más propiedades de inversionistas, la reducción en nuestra oferta de viviendas en venta realmente limita las oportunidades para las personas de mi generación y limita estas oportunidades para quienes intentan reducir su tamaño en otras etapas de la vida, ¿no? Donde no hay suficiente oferta de viviendas o suministros de viviendas como para querer cambiar. Por ejemplo, una casa de 4 habitaciones que se compró en los 80 que tuviera un precio razonable para una de unidad de 1 o 2 habitaciones ahora. Por lo tanto, debemos analizar estas consecuencias y el impacto general de la oferta de viviendas en el candidato. Candidato Simpkins, bueno, este es otro aspecto donde no hay mucha diferencia entre nuestras posturas, pero solo destacaré algunas. Quiero decir que me decepcionó mucho la decisión del gobernador Polis de seguir adelante con esto. Apoyo mucho de lo que él hace, pero somos una ciudad con autonomía y en Colorado la zonificación siempre ha sido ah, parte del enfoque de las entidades locales y fue increíblemente decepcionante verlo el extralimitarse, en ese caso, en mi opinión. Creo que la zonificación debería ser local. También creo que al analizar la escasez de viviendas, debemos analizar para quién es y construir para ellos. Por ejemplo, volviendo al punto de Matthew sobre la reducción de tamaño, no tenemos suficientes viviendas para personas mayores. Realmente necesitamos determinar qué tipo de viviendas para personas mayores necesitamos. ¿Son duplexes, tal vez, casas de campo, o son comunidades? Y luego tenemos que construir para eso. Y si los promotores solo quieren construir apartamentos de lujo, quizá no son los socios adecuados para nosotros. ¿Cuál es su opinión sobre la flexibilización de nuestro código de construcción para facilitar la construcción de viviendas en Longmont? Candidata Simpkins. Muy bien. El código del uso del suelo creo que tiene dos partes, ¿no? En primer lugar es agilizar el proceso de permisos para que los propietarios puedan hacer más cosas en sus casas a menor costo. Creo que es maravilloso, ¿no? Y algo que definitivamente deberíamos considerar. Tengo una suite para mi suegra en el sótano. Mi madre se deterioró rápidamente después de la demencia y pude lograrlo, ¿no? Pero también conté con su dinero como medio para crear algo que la mayoría de las personas no tienen. Así que creo que es una parte, un aspecto importante. Sin embargo, rehacer el código de uso del suelo para permitir que las personas construyan lo que quieran en su propiedad. Y les daré un ejemplo. Digamos que usted tiene un vecino que quiere vender su propiedad y no consigue el precio que quieren, ¿no? Pero pueden vendérselo a un promotor inmobiliario
y obtener ese precio y más. Y ese promotor podría construir un edificio de apartamentos de 4 u 8 unidades justo al lado de usted y de su vecindario pequeño, ¿no? Eso es algo que ustedes tienen que pensar. Candidato Pauken. Gracias. Creo que Teresa y yo estamos muy de acuerdo en lo que respecta a las unidades de vivienda auxiliares y las suites para suegros, ¿no? Me organizó mucho haber contribuido a modificar esto, ¿no? Para darle mayor flexibilidad a los propietarios en la configuración de sus unidades de viviendas auxiliares. Y pero en segundo lugar, quiero hablar sobre cómo flexibilizar nuestro código de uso del suelo y dónde lo hacemos, ¿no? Mi prioridad desde que empecé a involucrarme, basándome en todos los comentarios de los residentes y en todos los planes que teníamos, fue pensar en cómo podíamos implementar y crecer de forma más estratégica en muchas de las áreas de renovación urbana. Por si no han escuchado este término, lo que significa es de que tenemos varios emplazamientos industriales, ¿no? Ingenio de azucarero, zonas industriales, y una de las cosas que definí fue la creación de una zona de innovación de renovación urbana a inicio del proceso para crearla, lo cual fue específicamente en optimizar nuestro código y las directrices del uso del suelo a través de los desarrolladores involucrados y en esas zonas específicas y no dar una carta blanca a toda la ciudad. ¿Tienen planes para ayudar a construir más transporte público y hacer que la ciudad sea más transitable a pie o en bicicleta, candidato Popkin? Mm, Creo que necesito 10 minutos para esta pregunta. La respuesta corta es sí. La primera prioridad en la que me gustaría trabajar con nuestros concejales es crear una ruta de autobús, un autobús express entre Longmont y el Aeropuerto Internacional de Denver. Tras ir de puerta a puerta y hablar con las personas, no he conocido a casi nadie que se oponga. Algunos lo usarían más que otros, pero una ruta con mucho tráfico, la AB1 o la AB2 desde Boulder hasta el aeropuerto. Desafortunadamente no tenemos eso. Y sin embargo, ahora somos la misma ciudad del mismo tamaño. Yo creo que tenemos diferentes maneras de implementarlo, ¿no? Creo que podríamos trabajar con nuestros socios en Lafayette, Erie, Frederick, Firestone y Daytona para crear una ruta que también beneficie sus poblaciones y comunidades. Pero esto en realidad reduciría la circulación de automóviles, mejoraría la calidad del aire y haría más asequible los costos de transporte, tanto como para el trabajo como para fines personales, ¿no? Voté totalmente a favor de expandir nuestro programa regional de bicicletas compartidas en Longmont. Y una de las primeras cosas que me siento orgulloso fue ayudar a reabrir el sendero de St. Frank Greenway durante 4 meses esta primera para al menos dar un respiro a la gente y usar nuestros mejores servicios. Candidata Simpkins. Repito, estamos muchos de acuerdo, ¿no? Pero me gustaría centrarme en la incorporación de opciones de transporte multimodal en Longmont. Matthew mencionó la importancia de los carriles de bicicletas, ¿no? Muy importante, ¿no? A mucha gente en Longmont le gusta ir y volver al trabajo en bicicleta, o ¿no? O incluso a la escuela. Les gusta caminar. Necesitamos facilitarles esto lo máximo posible. También debemos reconocer que no todos los disfrutan o no son capaces de hacerlo. Ya sean personas mayores o con discapacidades, incluso viajar en autobús puede ser muy difícil para ellos. Por eso quiero dejar en claro que al hablar de transporte debemos pensar en todas las personas que viven en Longmont y centrarnos en asegurarnos que de tener en cuenta todas las necesidades sin aplicar un enfoque único. Que en el 2024 el personal obtuvo una subvención estatal de $295,000 para impulsar la investigación en Longmont sobre los datos de calidad del aire. Y se espera que los fondos estén disponibles para Longmont este año. ¿Cuáles considera que son los principales factores que contribuyen a la mala calidad del aire en Longmont y cómo utilizaría estos fondos para reducirlo? Candidato Simpkins. Ah, perdón. Primero quiero decir que me gusta que el primer enfoque de esta subvención sea la recopilación de datos. Realmente necesitamos conocer el alcance real de nuestro problema y para poder analizar a fondo cómo resolverlo, ¿no? Creo que también debemos reconocer desde el principio que nuestro paisaje es parte del problema, ¿no? Es un problema regional y no de Longmont. Recibimos muchas emisiones de metano, petróleo y gas del condado de Well que se acumulan en las montañas. Y nosotros
o como en Lions también, Boulder, estamos todos en esta situación. Sin embargo, eso no significa que no haya muchas cosas que podamos hacer. Volviendo al transporte multimodal, Ride Longmont es una excelente opción para quienes que no quieren tener un automóvil, pero necesitan acceso a uno de vez en cuando. Y creo que debemos considerar las posibilidades de reducir las cantidades de automóviles. Y si seguimos construyendo más apartamentos, definitivamente no estaremos ayudando a la calidad de nuestro aire. Muy bien, candidato a Popkin. Sí, yo también aprecio que estamos estudiando esto primero porque cuando pienso en las principales fuentes que impactan nuestra calidad del aire, la primera son las emisiones de los vehículos, como dijo Teresa. La segunda, las emisiones del petróleo y gas en estas operaciones. La tercera serían las opciones industriales o comerciales basadas en las emisiones que provienen de las instalaciones. Y la cuarta serían nuestras aeronaves y los combustibles con plomo, ¿no? Por lo mucho, existen muchas iteraciones diferentes al respecto que son diferentes estrategias. Por lo tanto, me gustaría analizar los datos para ver cuál es la necesidad más urgente, porque algunas de las cosas se disipan, tanto literal como figurativamente, y otras se quedan así, ¿no? Como el ozono, que se pueden invernar sobre nuestra comunidad. Por eso queremos considerar los diferentes tipos de contaminación atmosférica y qué impacta directamente a la salud humana y ambiental aquí, antes de decidir exactamente dónde invertir esos dólares para que podamos intentar aprovechar lo máximo del dinero que está disponible. ¿Cómo abordaría el problema de las residenciales para personas sobrias que ahora pueden albergar a múltiples delincuentes sexuales registrados sin relación entre sí? Candidato Pauken, ¿cómo lo haríamos? De hecho, ya aprobamos una política al respecto en mayo, ¿no? Y establecimos una política a nivel municipal que prohíbe más de tres delincuentes sexuales registrados que vivan en la ciudad de Longmont, ¿no? Aunque la ley estatal permite más, como ya comenzamos sobre algunas de las consecuencias no deseadas. Así que este es un área donde lo que hemos estado estableciendo políticas, otras comunidades en Colorado, y miramos que esto funciona. Creo que ese es el primer paso de la Perspectiva General de Residentes. Esa es una conversación activa, de hecho, con la Administración de Salud del Comportamiento a nivel estatal y nuestra delegación estatal en el Congreso para determinar cómo modificar algunas de estas leyes y trabajar con la Liga Municipal de Colorado para abordar algunas de estas consecuencias imprevistas que hemos visto directamente en Longmont este año. Candidata Simpkins. Muy bien. Quiero encontrar algunas diferencias entre Matthew y yo. Trabajé en este campo durante muchos años y, como saben, ¿no? Cuando uno trabaja en algo, investiga mucho, ¿no? La ordenanza original que se presentó en el ayuntamiento había establecido una distancia de 300 o 1000 pies, por ejemplo, en un lugar donde pueden vivir los delincuentes sexuales registrados y una guardería, una escuela o un parque. La casa en cuestión se encuentra a la vista de un parque, casi a la sombra de una escuela, y es por donde los niños pasan todos los días para llegar a la escuela. Al salir de la urbanización, el vecindario se hizo presente. Tenían los 1000 pies, porque es estándar en casi todo el país, ¿no? Eso es lo que la gente suele hacer, ¿no? Y el señor Pauking fue el principal opositor y logró que se redujera a 500 pies. Así que diferimos enormemente, ¿no? Nuestra ciudad, en Longmont, depende de migrantes de todo el mundo. ¿Qué medidas, si las hubiera, debería tomar el ayuntamiento si ICE entra a nuestros negocios locales? Candidato Simpkins. Creo que nuestros abogados municipales deben investigar ah, qué es lo que podemos hacer para resistirnos a ICE. No creo que ICE tenga ningún lugar en Longmont. Sé que hay personas a nivel federal que estarían en desacuerdo y lo harían, pero no creo que la forma en que están aplicando la política migratoria sea estilo americano, ¿no? Creo que necesitamos saber qué está funcionando en otras ciudades que ya han enfrentado una fuerte presencia de agentes de ICE y cómo pueden proteger legalmente a los residentes de Longmont para que la necesitan ahora, ¿no? Empezaremos con las personas de piel morena, pero podría ser cualquiera de nosotros, ¿no?
la próxima vez. Así que creo que realmente intentamos unirnos como podemos y mantenernos firmes contra los agentes de ICE. Candidato Popkin. Ah, sí, nuestro enfoque actual en la ciudad es cooperar con las autoridades federales en las órdenes de arresto penales, ¿no? Eso no incluye órdenes de arresto civiles, sino órdenes de arresto migratorias específicas para agentes de inmigración. Creo que involucran, porque hay muchos crímenes que no solamente trabajan en los problemas de eso, ¿no? Apoyo ese enfoque y las consecuencias siempre de tener este tipo de presencia federal y francamente una actividad federal bastante desenfrenada que está ocurriendo actualmente. Así que lo que me gustaría ver es que, y mi enfoque es en esto, es seguir siendo un aliado a las comunidades directamente afectadas, seguir el ejemplo de sus líderes y ser ese tipo de representante y enlace entre nuestras autoridades y las suyas para comprender qué es lo más necesario y qué resulta más útil, de modo que podamos asegurarnos que no excedamos y también apoyar a las comunidades que están asustadas, frustradas y realmente preocupadas por su vida cotidiana. Esta pregunta se refiere a las calificaciones o cualificaciones. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Longmont? ¿En qué trabajo o campañas de base ha participado? Si es que lo ha hecho, por favor sea específico sobre participación en términos de su rol. Candidato Popkin. Claro, mi esposa y yo nos mudamos a Longmont la primavera del 2021. Nos mudamos directamente acá. Longmont nos llamó la atención por varias razones, que con gusto los contaré en otra ocasión, pero llevamos casi 4 años y medio viviendo en Longmont, casi al mes, ¿no? Y han sido algunos de los mejores años de nuestra vida. Mi esposa y yo nos casamos en un rancho en Sandstone, al sureste de la ciudad, y celebramos la recepción en nuestro patio trasero. Desde entonces, mi principal interés ha sido contribuir a la implementación de muchos de los objetivos que Longmont ya se había fijado. Mi primera participación fue en la Comisión de Planificación y Zonificación en el 2023 y posteriormente me uní aún con nuestro Comité de Asesor de Terrenos Abandonados, una herramienta oculta en nuestro arsenal para ayudar a reactivar algunos de estos antiguos emplazamientos industriales. Ahí es donde reside también mi experiencia profesional. Desde entonces me uní al ayuntamiento, a la Autoridad de Renovación Urbana de Longmont y a muchos otros comités. Por otra parte, también formo parte de la junta directiva de Jack Solar Garden y el Centro de Aprendizaje Agrobotánico de Colorado para tener las mejores prácticas para la implantación de energía limpia, en particular la energía solar. Candidato Simpkins. Como lo mencioné antes, ¿no? Llegué al condado de Boulder en 1997 y me uní inmediatamente a la Junta Asesora de Servicios Sociales del condado. Conseguí trabajando como un abogado y una de las razones por las que las juntas son tan buenas es porque te dan visibilidad sobre cómo funciona el gobierno. Pero me di cuenta rápidamente que también sé cómo funciona el gobierno, así que era mejor permitir que otras personas se presentaran a las juntas y les diera la oportunidad de comprender realmente cómo funciona su gobierno. Además, casi 6 meses después, al llegar a Longmont, perdón, menos de eso, conseguí un trabajo en la ciudad, así que pasaba todo el día, todos los días, trabajando con los residentes de Longmont. También participé en las escuelas de mis hijos, en Saint Vrain. Conozco esta comunidad, viví en el distrito 2 todo el tiempo que he vivido en Longmont y siento que sé lo que nosotros necesitamos. Muy bien, Longmont adoptó una ordenanza universal de reciclaje, el URO, en el 2023, pero su éxito depende de una sólida implementación, cumplimiento y apoyo comunitario. Si usted es electo, ¿cómo garantizaría la plena implementación y cumplimiento del programa de reciclaje de residuos urbanos? Candidato Simpkins. El reciclaje es bastante popular en Longmont, ¿no? Es una de las cosas que suelen ocurrir cuando se introdujo la primera vez y mucha gente se opuso como si fuera algo nuevo, ¿no? Es un cambio, no quiero tener que hacer esto, cuánto le va a costar a la ciudad, pero con el tiempo conseguimos mucha adaptación, ¿no? Aceptación y por eso el tiempo que trabajé en la ciudad, trabajé en nuestra unidad de eliminación de residuos y reciclaje. Apoyo plenamente nuestro programa de reciclaje y creo que si tenemos
gente increíble al frente de este programa. Verdaderos líderes de nuestra región trabajan por la ciudad de Longmont y los dirigen. Ujú. Pero el problema viene también, se reduce la financiación, intentar financiar las cosas importantes en Longmont, ¿no? Pero sí creo que el reciclaje es algo que este ayuntamiento y los ayuntamientos anteriores han apoyado. No del todo, como se planteó originalmente, y definitivamente valdría la pena revisarlo para elaborarlo bien en el presupuesto. Candidato Popkin, gracias. Si piensa en el viejo dicho de reducir, reutilizar, reciclar. El reciclaje es en realidad la parte menos importante de esa cadena. Reducir el consumo y la cantidad de productos que usamos, reutilizarlo lo que podemos y luego reciclar lo que no podemos reutilizar o reducir. Es la forma más efectiva de reducir nuestro impacto general en los residuos, así como nuestro impacto en el medio ambiente y la salud. Dicho esto, para la implementación de nuestra política específica ya establecida, basándose en lo que Teresa dijo, solo añadiría dos cosas más. Mencioné la estructura tarifaria que tenemos para la gestión de residuos y quiero asegurarnos de que si lo queremos darle prioridad, me gustaría asegurarme que hayan incentivos que estén alineados para reducir los residuos que terminan en los vertederos mediante el compostaje o reciclaje. Y me aseguraría de no penalizar excesivamente a quienes intentan implementarla y alcanzar estos objetivos, especialmente algunas de nuestras pequeñas empresas, ¿no? Además, me aseguraría que tengan las herramientas, la formación y la comprensión de cómo funciona esto antes de añadir cualquier mecanismo de cumplimiento. Todos tomamos decisiones con un conocimiento imperfecto, con tiempo insuficiente y ante las opiniones muy dispares de los expertos en políticas energéticas y de electrificación urbana. ¿Cómo toma usted decisiones personalmente y cómo sugiere que el ayuntamiento desarrolle una base sólida para la política actual y su evolución a largo tiempo? Candidato Popkin, ¿podría repetir la pregunta? Es larga, sí. Les doy 90 segundos para responderla. Otra vez. Todos tomamos decisiones con conocimiento imperfecto, con tiempo insuficiente y ante opiniones dispares de los expertos en las áreas de políticas energéticas y de electrificación urbana. ¿Cómo llega usted personalmente a las decisiones y cómo sugeriría que el ayuntamiento desarrolle una base sólida para las políticas actuales y su evolución a lo largo del tiempo? Sí, tenemos 90 segundos para esto, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, una muy buena pregunta. Una pregunta muy importante para Longmont, ¿no? El próximo ayuntamiento deberá implementar el objetivo actual o para ajustarlo y tenemos que cumplir el objetivo de los 2030 de estar al 100% de uso de renovables para el 2030. Según todos los modelos de servicios públicos realizados, eso no va a suceder. Entonces la pregunta es, ¿queremos mantener un objetivo que sabemos que no vamos a alcanzar o queremos revisarlo para acercarnos lo más posible y establecer expectativas claras para nuestra comunidad? Este es un espacio que conozco muy bien y creo que es una de las grandes diferencias entre usted y yo. He trabajado profesionalmente con ciudades en su estrategia de transición energética, activamente hablando con ciudades que son desde 1600 y ciudades tan grandes como Chicago, ¿no? Y lo he hecho esto casi por una década. Entonces, tengo una maestría en política energética y ambiental y creo que uno de estos objetivos ambiciosos y nuevos programas como la energía solar comunitaria y las diferentes tarifas de servicios públicos que estamos implementando, tanto a nivel residencial como comercial, una de las claves es que podemos analizarlos eficazmente y plantear preguntas clave para ayudar a definirlos. Y nosotros hemos estado, en verdad, gestionando una empresa de servicios públicos muy eficaz y por lo tanto esa transición conlleva mucha incertidumbre, pero que sería muy útil contar con otra voz en la sala, con otra persona que revise los planes, programas y políticas que implementamos, aprendiendo de otras comunicadas, pero sin prescribir soluciones. Y eso se refiere a la rendición de cuentas de los servicios públicos y la estrategia de transición energética que tomamos en general. Candidato Simkins. Mateo tiene un amplio conocimiento en este tema y soy la primera en reconocer que es uno de sus talentos y parte de su trayectoria, ¿no?
Sin embargo, el ayuntamiento tiene que lidiar con una multitud de problemas que van más allá de la electrificación y renovación urbana. Y su falta de experiencia en otras áreas, como lo demuestra la ordenanza de registro de delincuentes sexuales, se hace evidente a veces, ¿no? Y eso fue una de las razones por las que decidí postularme. He visto y trabajado con muchísimos ayuntamientos, comités legislativos y miembros del Congreso, y es fantástico contar con algún experto ocasional, ¿no? Pero normalmente se busca un líder con visión general que pueda analizar todos los detalles y comprenderlos, porque todos se van a converger al final, ¿no? Y se trata de un enfoque holístico para la ciudad, no solo para centrarse en esto o aquello, porque te gusta y lo sabes, ¿no? He trabajado en ciudades donde esto era así y en realidad, una en particular, me dejé el cargo después de 9 meses porque era un ayuntamiento incapaz de escuchar realmente las necesidades de la comunidad. Es fundamental revisar los objetivos de electrificación. Como dijo Matthew, no vamos a hacer eso y vamos a tener que, para ser justo, ¿no? Hay buenas razones por las cuales nos desviamos del tema, ¿no? Por ejemplo, el COVID-19. Empecemos por eso, ¿no? Pero creo que hay muchas personas y muchos consultores con los que podemos hablar sobre estos temas para tomar decisiones acertadas. Y bueno, ya- para nuestra última pregunta del foro, tendremos un tiempo de 90 segundos para su respuesta y empezaremos con la candidata Simpkins. Y dígame, ¿qué la convierte en la mejor candidata para el Consejo Municipal del Distrito 2? Bueno, yo creo que cuando representas a un distrito, en lugar de presentarte en una candidata general, realmente entras a ver ese distrito. Ellos están buscando que usted sea la voz de de ese distrito. Por eso tenemos distritos. He vivido en este distrito desde el 2003 y crié a mis hijos aquí. Trabajé en la ciudad de Longmont durante ese tiempo y he pasado décadas trabajando en otras áreas del gobierno local, donde adquirí bastante información sobre cómo funcionan las cosas acá, ¿no? Nunca planeé en ser concejal. Me sentía muy cómoda siendo miembro del personal, pero ahora me doy cuenta que el consejo necesita una mentalidad de servicio público. Necesitamos retomar la idea que el consejo trabaja para la gente y no estamos solo para promover una plataforma en la que realmente creemos y que consideramos mejor para nuestra comunidad. No siempre sabemos qué hacer. Y creo que escuchar es una manera maravillosa de impulsar los objetivos de nuestra ciudad. En Longmont contamos con mucha gente talentosa y maravillosa. Nuestra capital es increíble y hay personas que realmente pueden aportar mucho a nuestras conversaciones y me gustaría ver más de eso. Quiero centrarme en lo que es importante para el Distrito 2 y quiero volver a esa mentalidad de servicio público al Consejo Municipal. Nuevamente, gracias. Candidato Popkin, al principio hablé de cómo Longmont se enfrenta a una serie de desafíos sin precedentes y en esa situación o en cualquier situación, francamente, un gobierno eficaz es clave, especialmente en estos días. Y como saben, esta es un área seria donde con la que mi oponente discrepó. No creo que firmemente las expresiones de cabida del ayuntamiento y son importantes. Idealmente no quiero que se vean 7 Matthews, ¿no? Quiero ver 7 personas diferentes que aportan diferentes tipos de especializaciones al ayuntamiento para que tomemos decisiones juntos. Y como recordatorio, para cualquier política, enmienda o cambio, se necesitan 4 votos, no una sola persona. Por lo tanto, se necesita una persona que algo que pueda aportar y luego otras 3 que coincidan con ese es el enfoque correcto para la ciudad y establecer la política, la dirección política y la visión para la comunidad. Así que cuando pienso en las especializaciones que espero seguir aportando, me pregunto cómo reactivamos nuestras antiguas plantas industriales, cómo gestionamos nuestro crecimiento en áreas estratégicas y cómo reinventamos o reinvertimos en áreas que generan y han generado riesgos para la salud y la seguridad pública en nuestra comunidad por décadas. Sé que no fui yo quien tuvo que reactivar el ingenio segurero. He estado observando muchos planes. Lo que espero traer es, pues cómo podemos dirigir esto, ¿no? Es una dirección realmente importante, porque no tenemos el tiempo para preguntar al personal sobre cada detalle,
de forma proactiva o reactiva sobre cómo avanzar. En cuanto a la renovación urbana, la energía limpia, la electrificación eléctrica, creo que tengo la experiencia de defensa a nivel federal y estatal en nombre de las ciudades para ayudar a implementarlas cuando sea necesario. Muy bien, en nombre de la Liga y EcoCycle, quisiera agradecer a nuestros candidatos, no solo por su participación en el foro de hoy, sino también por su participación en el proceso democrático. El postularse para un cargo y servir como funcionario electo es una tarea ardua. Así que gracias a los voluntarios de nuestro foro por su ayuda esencial. Un enorme agradecimiento a nuestros patrocinadores de las elecciones del 2025, Elevations Credit Union, Inspire Hair Salon, Christina's Luxuries y Kaplan and Ernest Attorneys at Law. Les también recuerdo brevemente que las donaciones a la Liga de Mujeres Votantes del Condado de Boulder nos ayuda a continuar con este tipo de educación y defensa en la comunidad. Ustedes pueden donar hoy mismo en el sitio web lwvbc.org para más información sobre las próximas elecciones y los candidatos. Consulten la guía de principal de información para votantes de la liga. Vote 411.org. Y como siempre, recuerden, la democracia no es un deporte para espectadores. Gracias por asistir y al terminar la sesión, acompáñenme en darle un gran aplauso a nuestros candidatos. Gracias a todos.